Vamos a estar meditando en Romanos, y ya saben que Romanos es un libro muy teológico, a veces, pero vamos a hablar sobre la expectativa. Y en este caso va a ser la manifestación anhelada, porque cuando uno espera algo, anhela eso, ¿verdad? Y vamos a meditar en Romanos capítulo 8, versículos del 18 al 25. Así que para quienes no traigan su Biblia, ahí está proyectado en la pantalla, pero para quienes sí la traigan, pues está en Romanos 8, del 18 al 25. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios: Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias por tu santa palabra y te pedimos, oh Señor, porque tú hables a nuestra vida. Y Padre, por favor, ayúdanos a honrarte y a glorificarte, sabiendo que nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra confianza está puesta en ti. Padre, nos ponemos en tus manos pidiendo que tu Espíritu Santo nos guíe y que sea de nuestro Maestro. Pues te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues ya saben que tenemos que vivir con propósito, pero el tema que vamos a tratar esta tarde se llama la manifestación anhelada. La manifestación anhelada. Y el anhelar tiene que ver con desear algo, ¿verdad? Tiene que ver con querer algo. Y la palabra manifestación tiene que ver con desvelar algo, con mostrar algo. Y está un poco la idea de que hay algo que ya existe, pero todavía no lo vemos. Y somos a veces ignorantes de la existencia de ese algo, pero del hecho de que nosotros seamos ignorantes no significa que no exista o que no esté. Entonces, ahora vamos a hablar un poco de la manifestación anhelada. Y sabemos que la manifestación anhelada que tenían los judíos era la manifestación del Señor Jesucristo. Pero la pregunta es, ¿nosotros también anhelamos la manifestación del Señor Jesucristo? Anhelamos la manifestación de su gloria, y de eso vamos a estar hablando ahora un poco, pero primero quiero que leamos o que veamos ahí primero en Miqueas, y yo para recordar este versículo suelo decir Miqueas 5:2, ¿no? Y así ya sé dónde está el versículo bíblico, porque digo, si no tiene codos está en el 5 y el 2. Así es que Miqueas 5:2 o Miqueas 5:2 nos habla de Belén, ¿verdad? Efrata, que no será, dice pequeña para estar entre las familias de Judá, dice, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. ¿Y de quién está hablando? Está hablando del Señor Jesucristo. Y luego también nos dice que sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y el Señor Jesucristo sabemos que es eterno. Desde la eternidad
pasada hasta la eternidad futura, Él siempre existe. Él es el yo soy. Ahora bien, Miqueas nos habló de que el Señor Jesucristo vendría de Belén. Y cuando el Señor Jesucristo realmente vino, recuerdan que hubo conmoción y le preguntaron a los estudiosos de las Escrituras que dónde estaba el Cristo. Y ya empiezan a decir, pues tiene que ser en Belén, porque las Escrituras dicen que ahí habría de venir. Entonces, podemos decir que ya se esperaba que el Señor Jesucristo viniese. Luego también en Isaías, como estuvimos leyendo en el capítulo 9, versículos desde el 1 hasta el 7, nos habla de cómo la gente andaba en tinieblas. ¿Y por qué andaba en tinieblas la gente? La gente andaba en tinieblas no solamente porque no hubiese luz, sino que la gente andaba en tinieblas porque la maldad era la que, podemos decir, gobernaba. Entonces, cuando la maldad es la que impera, la que reina, uno se siente que vive bajo como un peso, bajo una sombra. Y luego cuando el bien triunfa, sentimos que estamos en la luz. Y la gente deseaba vivir en la luz. Especialmente el pueblo de Israel ya quería ser liberado de la opresión de los romanos. El pueblo de Israel anhelaba ser libre, aunque hay una cosa que hay que reconocer, que ellos decían que eran libres. Entonces, en ellos había el anhelo de recibir o de que se manifestara un Salvador. En ellos existía esa necesidad, pero muchos de ellos no eran conscientes de esa necesidad. ¿Qué es lo que suele pasar con nosotros? Nosotros a veces anhelamos algo, pero no sabemos qué es. Estamos sin Cristo y estamos vacíos y sabemos que necesitamos algo, pero no sabemos qué es ese algo. Porque lo que pasa es que a veces, y no a veces, sino que cuando estamos sin Cristo, estamos ciegos sin saber qué es lo que necesitamos realmente. Así que este pueblo que andaba en tinieblas, ve gran luz. Y es la luz de Cristo que viene a iluminarlo todo, que viene a llenarlo todo. Y ya vemos cómo Dios tiene su tiempo. Uno puede anhelar algo y a veces cuando hay algo que es muy esperado, que tú quieres que suceda, el tiempo se te hace como eterno, ¿verdad? Especialmente a los niños, cuando va a llegar su cumpleaños, ¿no? Y tú les dices, te voy a hacer una fiesta y te voy a dar unos regalos y vamos a invitar a tus amigos. Y ya dicen, ¿cuándo es? ¿Y cuándo es? ¿No? Y tú les dices, va a ser dentro de un mes. Y para ellos un mes como es mañana, seguro. Y ya se despiertan, ¿y mi cumpleaños qué? Dicen, no, espérate que es dentro de un mes. Y ya le dicen, mira, esto es un mes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 30 días. 30 días. Y ya les parece que es demasiado, ¿no? Porque ellos quieren que venga su cumpleaños. Entonces, cuando uno anhela algo, el tiempo se le hace eterno. Y el pueblo de Israel, la verdad es que se les hacía el tiempo ya larguísimo. ¿Por qué? Porque ellos necesitaban algo. Ellos sabían que iba a venir un Salvador. Y estaban a la expectativa. Y los estudiosos estudiaban para saber cuándo vendría. Pero no llegaban. De hecho, cuando llegó ni siquiera lo reconocieron. Hubo algunos que sí, pero otros no lo reconocieron. ¿Por qué? Porque ellos saber que necesitaban algo, no reconocieron que era ese algo, que en realidad era un alguien. No obstante, nos dice Pablo que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Y eso quería expresar. Cuando el tiempo se cumple, cuando Dios dice, mi calendario, es decir, su calendario, ha llegado a su límite, entonces hace las cosas. No importa si nosotros tenemos mucha prisa o si nosotros queremos que se tarde más. Él dice, ya es momento, ya es la hora. Y cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo
nacido de mujer y nacido bajo la ley. Así que el cumplimiento de aquello anhelado, para que viniese aquel ser anhelado, llegó. Y Dios prometió por medio de los profetas que vendría, y vino. ¿Cuánta expectativa tenían los judíos, los que vivían en ese tiempo? No lo sé. Ahora, hay otro cumplimiento. Y el cumplimiento es de que Cristo viene otra vez. Y de alguna manera veo un paralelo entre la expectativa que tenían los judíos de que viniese un Salvador, a la expectativa que tenemos nosotros de que venga otra vez el Salvador, pero ya ahora, y sí, para liberarnos, para redimirnos. Cristo viene otra vez, va a venir otra vez. La pregunta es, ¿estamos a la expectativa? Y yo creo que aquí Pablo, de alguna manera, lo que quiere hacer es despertar en nosotros el deseo de que el Señor Jesucristo se manifieste otra vez, de que venga. Pregunto, ¿estás deseoso de que el Señor Jesucristo venga? ¿Anhelas su venida? La Biblia dice que bienaventurados son aquellos que anhelan su venida. Ahora, fíjense lo que dice el versículo. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Fíjense lo que está diciendo. El apóstol Pablo aquí está, lo que nos está diciendo, miren, si ustedes tienen problemas aquí, si tienen aflicciones, miren, todos los problemas que tú tengas, todo tu sufrimiento, dice, ni siquiera se puede comparar con lo grandioso, con lo hermoso que es aquello que ha de venir, aquello que ha de manifestarse. Y eso es lo que está diciendo, no hay punto de comparación. De alguna manera lo que quiere es despertar en los romanos el anhelo de que se manifieste ya el Señor Jesucristo, de que su gloria se vea. Y otra vez, ¿anhelamos que venga el Señor Jesucristo? ¿Realmente lo anhelamos? Esta mañana hablaba con un hombre que su esposa está muy grave, está muy enferma. Y ya, claro, le preguntaba por su esposa y me dice, pues cada vez la veo deteriorarse más. Dice, sinceramente, cuando pienso en ella, pienso en que qué bueno sería que el Señor Jesucristo viniera ya. Quisiera que se manifestase ya, porque entonces ella sería transformada y dejaría de sufrir, dejaría de tener dolor. Dice, por otro lado también pienso en los más jóvenes y digo, pobrecillos, todavía no han gozado la vida. Pero es mejor, dice, incluso para ellos, que el Señor Jesucristo venga ya, que se manifieste. Entonces, el sufrimiento presente de este hombre, o de ver a su esposa sufrir, le hace anhelar la venida o la manifestación del Señor Jesucristo. Ahora la pregunta es, ¿a nosotros qué nos hace anhelar que el Señor Jesucristo se manifieste? Y aquí el apóstol Pablo lo que dice, la aflicción presente no se compara con la gloria futura. Ahora bien, digo, ¿cómo puedo ilustrar esto? Y de alguna manera creo que si queremos ilustrarlo es de esta manera. Recuerdan que ahora que estamos ahí en Reyes, que hay un pasaje donde Eliseo y su siervo se ven rodeados por todo el ejército de los sirios. Y el siervo le dice, ¿qué hacemos? Está temeroso, está con miedo. Y entonces Eliseo ora a Dios para que le muestre los que estaban con él. Dice, Señor, si son más los que están con nosotros, Señor, muéstrale quién está con nosotros. Entonces ya el Señor le abre los ojos y ve el ejército de Dios que está a su lado. Entonces, cuando ve el ejército de Dios,
y ve el ejército de los sirios, ahora sí el ejército de los sirios le parece nada. No se puede comparar. No se puede comparar un ejército de hombres con el ejército de Dios. Ahora, ahí había una realidad. Había una hueste, un ejército poderoso que estaba con ellos. Pero el siervo de Eliseo no lo veía. Ahora, Dios tuvo que manifestárselo, tuvo que desvelárselo, tuvo que revelárselo. Y aquí, en la palabra manifestación, cuando nos habla de la gloria venidera que ha de manifestarse, la palabra que utiliza es la palabra apocalipto, como el apocalipsis o la revelación que tenemos. Y lo que está diciendo es que hay una gloria que es inminente, que está a punto de manifestarse, y eso es lo que se refiere a la palabra venidera. Dice, hay una gloria que ya está lista para presentarse. Pero cuando dice que se ha de manifestar, es necesario que se quite un velo para que podamos verla. ¿Existe la gloria de Dios? ¿Está la gloria de Dios presente? Sí, pero no la vemos. Y dice que ahí es lo que está diciendo, que es necesario que se quite ese velo para que nosotros podamos ver esa gloria de Dios. Esa es la idea que tenemos aquí en ese versículo. Y si nosotros llegamos a apreciar la gloria de Dios, entonces diremos, Señor, ven ya. Pero el problema es que somos un poco ciegos. No alcanzamos a ver lo que Dios tiene para nosotros. Y por eso estamos tan ensimismados en este mundo. Por eso estamos tan enamorados de este mundo. Porque no valoramos la gloria de Dios. Eso es lo que le pasaba a los judíos. Ellos estaban deseando ser liberados físicamente, económicamente, legalmente, el gobierno, pero no estaban deseando ser liberados espiritualmente. Y su ceguera les hizo no ver al Señor Jesucristo. Entonces la aflicción presente primero no se compara con la gloria futura. Así es que no te preocupes por lo que se quede aquí. Pídele al Señor, Señor, ven ya, que lo que viene es mucho mejor que lo que hay. No se puede comparar, dice. Versículo 19, dice que la creación anhela la manifestación de los hijos de Dios. Y nos dice el versículo 19, porque el anhelo ardiente, y fíjense la palabra ardiente, dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar o esperar la manifestación de los hijos de Dios. Y aquí puede ser que esa manifestación de los hijos de Dios que espera la creación, que esté relacionada con el hecho de que el Señor Jesucristo se manifieste, ¿no? Porque cuando Él se manifieste, sus santos también seremos manifestados con Él. Puede ser que se esté refiriendo a eso. Pero también por otro lado, recordemos que la creación está contaminada, ¿verdad? Cuando el pecado entró al mundo, podemos decir que Adán deja de tener la autoridad de señorearse sobre el mundo, porque de alguna manera la pierde, la entrega, cae, y el mundo se ve contaminado por el pecado, y el mundo, después de haber sido creado bueno, muy bueno, vemos que ya empieza a tener fallas, empieza a tener problemas, y están las fallas, que son, podemos hablar de las fallas que producen los terremotos, pero también están todos esos fallos que hay en el mundo por causa de la maldad, porque ya la perfección que había se ve dañada, ¿no? Entonces el mundo mismo anhela que se manifiesten los hijos de Dios. Entonces sí, creo que se manifestarán cuando el Señor Jesucristo venga en gloria, pero hoy ¿qué pasa? ¿La creación de Dios necesita que se manifiesten los hijos de Dios? Pregunto. ¿Necesita este mundo que tú hables? ¿Que tú te manifiestes como hijo de Dios? ¿Que demos testimonio? ¿Que enfrentemos al mal? ¿Que no seamos llevados por las corrientes de este mundo? Sí, la creación anhela, necesita eso, porque es creación de Dios también. Porque este mundo necesita, podemos decir,
hombres restaurados, regenerados, con una visión clara de lo que Dios quiere de su creación, de lo que Dios quiere para nosotros. Porque entendemos que el hombre recibió la responsabilidad de administrar, podemos decir, esta tierra, ¿no? ¿Y cómo va a administrar esta tierra? ¿Cómo va a manifestar este mundo, esta creación? De la mejor manera posible. No será o debería ser viviendo como Dios manda, viviendo de acuerdo ahora sí a las leyes que Dios ha establecido, viviendo de acuerdo a lo que es la voluntad de Dios para él, porque Dios tiene una voluntad específica para cada uno de nosotros, aquí. Entonces, sí, podemos decir que la creación anhela la manifestación de los hijos de Dios. Lo que nos dice es que la desea, está a la expectativa, está ansiosa de que se manifiesten los hijos de Dios. ¿Cuando Cristo venga? Sí, pero ¿y ahora? También. ¿Eres hijo de Dios? Manifiéstate como hijo de Dios. No lo ocultes. Y el siguiente aspecto que creo que es importante destacar es este, que la creación está esclavizada a la corrupción. Miren los versículos 20 y 21. Dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, dice, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La creación dice que está esclavizada a la corrupción. ¿Qué implica eso? Está esclavizada a la decadencia. Podemos decir que este mundo se está envejeciendo, ¿no es así? Se está haciendo viejo. Y los científicos hablan de ello, ¿no? El sol también se está envejeciendo. La creación, ¿por qué? Porque está sujeta a corrupción o está sujeta a decadencia, igual que nosotros. Igual nosotros también nos estamos envejeciendo, ¿no? Pero, ¿por qué está sujeta a esa decadencia? ¿Por qué está sujeta o esclava a esa corrupción? Y está sujeta porque Dios tiene unos planes que son mejores que el vivir o el permanecer en una existencia eterna contaminado por la maldad. ¿Por qué está nuestro cuerpo sujeto a decadencia? ¿Por qué está nuestro cuerpo sujeto a corrupción? Imagínense un hombre como nosotros, no les voy a decir que de los por ahí de los narcotraficantes o aquellos que andan en el crimen organizado, que matan tanta gente, no, como nosotros, con este cuerpo contaminado por el pecado. ¿Qué somos capaces de hacer en 80 años? ¿Cuánta maldad podemos hacer en 80 años? Ahora la pregunta es, ¿cuánta maldad podríamos hacer en 800 años? ¿Cuánta maldad podríamos hacer en 8000 años? Creo que por la maldad que tenemos, seríamos capaces de esforzarnos por buscar nada más ser nosotros los únicos en este mundo en vivir bien y que todo el mundo esté por debajo de nosotros. Sé que hay muchas personas que su tendencia es hacer el bien y eso está muy bien, pero a veces pienso, especialmente en las personas que están en el poder, que han amasado fortunas, millones o incluso miles de millones, y que tienen un egoísmo tan tremendo que no les importa pisotear a nadie. Y claro, una de sus preocupaciones es la de el perpetuarse, ¿no? El vivir muchos años. Digo, si esa persona pudiera vivir por una eternidad como es, ¿no desearíamos nosotros ya que se muriera? El Señor ya que se muera. Imagínense a Hitler viviendo por la eternidad. Los planes que Dios tiene para nosotros son mucho mejores que el vivir eternamente con un cuerpo contaminado por el pecado. Para la creación también, sus planes son mucho más grandes. No quiere una creación
eterna, dañada o manchada por el pecado. Y sabemos que luego también, por eso nos habla luego Pedro, ¿no? De los cielos nuevos y de la tierra nueva donde mora la justicia. Así es que está esclavizada la corrupción, pero hay esperanza, habrá una liberación. Ahora, en el versículo 4, perdón, en el punto número 4, aunque ahí sí se pone. Fíjense cómo dice, gemimos esperando la redención de nuestro cuerpo. Versículos 22 y 23 dice, porque sabemos que toda la creación gime a una. ¿Sí ven? Esto es como cuando hay un coro, ¿no? Todo lo que es creado gime, se queja, dice. Y a una está con dolores de parto hasta ahora, dice. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción. ¿Qué es eso? Dice, la redención de nuestro cuerpo. Así que la creación dice gime, y gime a una. Y es como cuando estamos cantando, ¿no? Que si uno va por un lado, a veces cuando estamos aplaudiendo, uno está aquí, otro está por allí, y parece un aguacero, ¿no? No. O cuando estamos cantando, que uno está en una nota aquí, otro está en una nota acá. Y no hay un orden, ¿no? Pero en este caso parece que todos concuerdan y empiezan a gemir. Toda la creación, a una, se une y dice, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a ser liberado de este cuerpo? ¿Hasta cuándo voy a ser liberado de todas estas catástrofes? ¿Hasta cuándo va a ser esta creación liberada de la influencia que el pecado tiene sobre ella, de las consecuencias del pecado? Entonces hay un gemir. Y nosotros a veces no somos conscientes de ese gemir, pero de alguna manera si queremos hablar de cómo gime la creación, podemos ver todas las catástrofes que están sucediendo, ¿no? Todos esos terremotos, porque anhela la redención. Pero nuestro cuerpo también, cuando somos jóvenes, pues como que no nos quejamos, ¿verdad? Pero llega una época en la vida en que ya nos quejamos más. A veces está uno levantándose de dormir cuando uno se supone que tiene que estar descansadito y bien, y te levantas adolorido y dices, ay, ya no soy lo que era, decimos. Y conforme más pasan los años, más dolores. Bueno, yo hasta que llegue a los 90, 100, pero está bien, pero lo digo por ustedes. No, es broma, es broma. Todos nosotros gemimos, y cuanto más pasan los años, cuanto más se cobra de nosotros el efecto de la corrupción en nuestra vida, cuanto más nos pasa factura, más gemimos. ¿Por qué? Porque nosotros también anhelamos ser redimidos, ser restaurados. Lo necesitamos. Por eso, junto con la creación también gemimos. Y creo que cuando somos mayores, especialmente les digo de esta persona con la que hablaba, ya son mayores, ya no tienen esperanzas en este mundo. Porque cuando te dicen algo así, es que los médicos ya no le están tratando la enfermedad, porque dicen que ya esa enfermedad no se cura. Ya lo único que se hace es un poco tratar de que la enfermedad no le produzca tanto dolor. Pero veo el deterioro. Podemos decir que esa persona en este mundo ya acabó lo que tenía que hacer en cuanto a términos de actividad. Entonces ya uno no tiene tantas esperanzas de este mundo. Ya uno anhela ser redimido, ser rescatado. Ahora, aquí hay algo importante y nos dice que aquellos, dice, los que tenemos las primicias del Espíritu, que son un poco los primeros frutos. Aquellos que también podemos decir que tenemos las arras del Espíritu. Aquellos que hemos experimentado el nuevo nacimiento, que tenemos vida espiritual, tenemos esperanza de algo futuro, de algo mejor. La pregunta es, ¿la tenemos? Si tienes el Espíritu Santo, tú sabes que hay algo mejor, que este mundo no lo es todo, y que aunque en esta vida
ya parezca que no podemos aportar mucho, sabemos que hay algo mejor, porque los planes de Dios para ti son para la eternidad. Y por eso gemimos. Porque dices, ¿para qué estoy encerrado en este cuerpo que se está deteriorando? Sí sé que en la resurrección mi cuerpo será renovado, que seré transformado. Por eso Brian se reía de mí cuando le decía yo que yo voy a vivir unos 175 años, más o menos como Abraham. Dice, ¿y tú para qué quieres vivir tanto? Dice, si está uno mucho mejor en el cielo. Dice, cuanto más vivas aquí, más sufrimientos vas a tener. Cuanto antes se muere uno en Cristo, pues mejor va a estar. Son muchos sufrimientos que te vas a ahorrar. Le digo, tienes un buen punto ahí. Tienes un buen razonamiento ahí. Y esa es la idea. No nos aferremos a este mundo. Esperemos la manifestación gloriosa. Y hay otro punto que quiero destacar, y es este, que somos salvos en esperanza. Nos dicen los versículos, vamos a leer desde 24 y 25. Dice, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y cuando piensan en esto, nosotros fuimos salvos como en esperanza. Por un lado, ya somos salvos, ¿verdad? Cuando Cristo nos limpia del pecado, nos salva, nos da la vida eterna, nos hace hijos de Dios y somos salvos. Sin embargo, vemos que todavía estamos en este cuerpo. Nuestro cuerpo todavía tiene vicios, está acostumbrado a pecar, tiene malos deseos. Ahora, la salvación sabemos que ya la hemos recibido. Ahora, luego habrá un momento en que esa salvación plena se ejecute, y será cuando Cristo se manifieste, ¿no? Cuando seamos transformados o cuando resucitemos. Entonces, ese ser salvos en esperanza es de que sí, ya somos salvos, pero hay algo mejor que está por venir. Hay algo que viene que es mucho mejor de lo que estamos experimentando ahora o de lo que estamos viviendo hoy en día. Ahora, me gusta el pasaje de Hebreos capítulo 11, donde nos habla de cómo vivieron por fe sin ver lo que esperaban, pero como viéndolo, como viendo al invisible. Y me gustaría que nada más veamos rápidamente en Hebreos capítulo 11, primero vamos a leer de los versículos 13 al 15 y luego vamos a leer el versículo 17. Hebreos 11, versículos del 13 al 15 nos dice, bueno, hasta el 16 dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo, dice, de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Entonces estos hombres murieron conforme a la fe, ¿verdad? Sin haber recibido lo que les había sido prometido, dice, pero como mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo, diciendo, aquí voy para allá, y confesando que eran extranjeros, diciendo, estoy de paso aquí, en esta tierra, estoy de paso. Versículo 14 dice, porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente, dice, tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Fíjense lo bonito que dice, pero anhelaban algo mejor. Ellos tenían tiempo de volver a la tierra de donde habían salido, pero ellos no regresaron atrás. ¿Por qué? Porque ellos anhelaban algo mejor, dice. Anhelaban una patria celestial. Y tú y yo tenemos tiempo de volver para atrás, tenemos tiempo de volver al mundo. Pero si tu anhelo
es algo mejor. Lo mejor no está atrás. Lo mejor no está en el mundo. Lo mejor está adelante. Lo mejor está por venir. La manifestación gloriosa de Cristo Jesús. Lo mejor está por venir. Y miren lo que nos dice el 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido la promesa, ofrecía su unigénito. Y lo que de alguna manera nos está diciendo, Abraham, por su fe, por su confianza en Dios, estaba dispuesto a dar lo mejor de sí. Lo mejor que este mundo le podía ofrecer, porque sabía que lo que esperaba, lo que estaba por venir, era muchísimo mejor. Ahora, nosotros ya hemos visto cómo la palabra de Dios se cumplió, ¿verdad? Los profetas profetizaron que el Señor Jesucristo vendría y vino, que iba a nacer de una virgen. Imagínense, cuando Isaías dice que una virgen concebirá y dará a luz, en la mente de cualquier persona, ¿eso es lógico? No, y sin embargo se cumple. Porque de lo que Dios promete, aunque vaya más allá de nuestra lógica, se cumple. Se cumple en su tiempo, porque Él todo lo hace hermoso en su tiempo. Ahora bien, dijo que Jesucristo iba a resucitar. Y toda la gente decía, ¿pero quién ha resucitado? ¿Quién tiene poder para vencer a la muerte? Nadie. Pero Cristo lo hizo, Cristo resucitó. Y Jesucristo, bueno, y la profecía también nos dice que Cristo vendrá. Y si Dios cumplió en el pasado lo que dijo, Dios cumplirá en el futuro lo que dijo. ¿Por qué? Porque Él no miente. En cuanto a nosotros, tenemos una esperanza. Fuimos salvos en esperanza. Y no es que ya estemos viendo todo, porque todavía hace falta esa revelación, que se quite ese velo de nuestros ojos. Ahora, el que no veamos algo no significa que no existe. Está ahí. Y aquí lo que Pablo nos quiere de alguna manera es despertar a que no nos enamoremos tanto de lo que tenemos hoy y que pensemos en que lo que viene es mucho mejor. El sufrimiento que tienes ahora no se compara con el que vendrá. El gozo que tienes ahora no se compara con el que vendrá. El brillo, la gloria o la luz que tienes ahora no es nada comparado con el brillo, con la luz, con la gloria que vendrá. ¿Por qué? Porque la esperanza que nos da Dios supera todas nuestras expectativas. La pregunta es, ¿tienes expectativas? ¿Anticipas, anhelas que Cristo venga? ¿O nos quedamos conformes con saber que el niño de Belén vino y se murió y se quedó allí, y que ahora nosotros cantamos muy contentos, Navidad, Navidad, es Navidad? ¿O pensamos en que el niño de Belén viene, que viene como rey, que viene a redimirnos, que viene a rescatarnos? La expectativa debe estar viva, la esperanza tiene que estar viva, porque fuimos salvos en esperanza. No dejes que tu esperanza se muera. Que los problemas de este mundo no dejes que la ahoguen. ¿Ven? Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, te agradecemos porque hemos sido salvos en esperanza. Porque, Señor, aunque en este mundo parece como si fuéramos por un desierto, sabemos que al final hay una fuente de vida, de donde sale agua de vida eterna, agua que quita la sed. Y Señor, te rogamos porque tú nos ayudes a no perdernos, a no quedarnos ahí deambulando en el desierto, sino que nos mantengamos caminando firmes hacia adelante, confiando y esperando en ti, porque Señor, sabemos que lo mejor aún está por venir. Señor, gracias, porque sabemos que la luz vino al mundo, y esa luz, que es la vida que tenemos en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por dárnosla, y por favor ayúdanos a vivir como vivos en ti, pues te lo rogamos en el
el nombre de Cristo Jesús y por su causa. Amén. Que el Señor les bendiga.